A ver, voy a volver a cambiar la imagen. Ahora cambia, ¿está bien? Sí, doctor. Ahí dice hepatitis características, ¿está bien? Sí, doctor. Y luego hepatitis viral, ¿se observa? Sí, doctor. Ya, entonces les decía, esta acción es muy importante y ustedes se fijan aquí. El estudio de la hepatitis viral, como estamos viendo aquí, puede usted ver inclusive hepatitis A, B, C, D y E, inclusive existe el F y G. Y usted ve los genomas. Nosotros vamos a hablar hepatitis B, hepatitis C y hepatitis D. De todos ellos, miren ustedes, ¿no? El hepatitis B tiene un genoma de DNA, ácido desoxirribonucleico. Y aquí tenemos estos otros dos que tienen RNA. Uno pertenece a la familia Hepatnavirus y los otros pertenecen a la familia Flavivirus, que luego vamos a describir. Y este D es un viroide defectuoso que lo vamos a describir. Sus tiempos de incubación muy importante, fíjese aquí, ¿no? 1 mes a 6 meses. Aquí tenemos hasta 3 meses, ¿no es cierto? O perdón, 15 a 150 días, imagínense, a veces hasta como dicen 5 meses, y aquí tenemos el tiempo de 1 mes a 6 meses, tiempo en el que puede que en algún momento cualquier factor o u hospedario que te pueda contaminar, pues puedes perder de vista. No así ocurre con estos otros virus que tienen aquí, que se los va a ver de otra manera, estudiando de otra manera. ¿Por qué? Porque estos virus se transmiten por vía orofecal, tanto el A como el E, orofecal, para la diferenciación. En cambio, estos que lo vamos a ver hoy día, no se transmiten a través de fluidos biológicos con un factor que significa heridas, punzocortantes, inclusive transfusiones sanguíneas. Entonces, avanzando. Esta hepatitis viral, como ustedes ven, ahí tiene el modo de transmisión que les decía con el A y el E, la prevalencia y lo más importante de todos ellos, fíjense, la oncogenicidad. ¿Eso qué quiere decir? Que estos virus que hoy lo vamos a ver pueden provocar y normalmente provocan cáncer. ¿Está bien? Y eso se establece en un lapso a veces de 10, 15, hasta 20 años, dependiendo de algunas características que les voy a relatar. La inmunización a través de las vacunas, como pueden ver, ¿no? Se utiliza, fíjense aquí, virus recombinante y en estos otros no se logra realizar porque son RNA, es al igual que nuestra actual pandemia. Los virus con RNA tienen muy poca probabilidad de darnos una pauta de inmunización persistente, porque normalmente mutan, cambian, al igual que esta pandemia, ¿no? Entonces, todo virus con RNA, siempre usted tiene que tener en mente que cada año tiene su variante, cada año existe problemas. En cambio, con los virus DNA, como es el caso del virus de la hepatitis B, es DNA, entonces la probabilidad de no variar mucho para nuestro sistema inmune es alta, por tanto la inmunización es muy buena. Entonces, ¿qué es el virus de la hepatitis B? Y si ustedes van leyendo, sería muy bueno. Lo más importante del virus de la hepatitis B, que pertenece a la familia Hepatnaviridae, hepatnavirus. ¿Por qué? Porque tiene un genoma de DNA, como dice aquí, doble trazado o trenzado. Y obviamente, fíjense, existe gran cantidad de infectados y que ellos llevan cronicidad a nivel mundial. Y por tanto es el responsable, fíjense, de más de 1 millón de muertes a nivel mundial. Y ahí usted tiene que tomar en cuenta, y todos desde ya tienen que tomar muy en cuenta este aspecto, que estas muertes están relacionadas con hepatitis crónica. Ojo, paciente, persona, inclusive algún conocido suyo, si tiene esta etapa de clínicamente diagnosticado hepatitis crónica, siempre sospechar de que a la larga va a desarrollar un proceso cancerígeno. Desde ya epidemiológicamente se dice
que del 100% de pacientes infectados con este virus, fíjese aquí, 5 al 10% de estos casos siempre van a ir a este tipo de patología, cirrosis hepática y un carcinoma o cáncer hepatocelular. Es decir, hay un 85%, un 90% que va a curar, pero hay un porcentaje que le estoy mostrando que sí va a llevar a este tipo de patología. Estructuralmente, he cambiado de imagen y se ve la estructura viral por si acaso. Me van a avisar siempre si se congela la imagen. El virus, como usted puede ver, tiene estas estructuras. Aquí está el núcleo, el DNA, doble hebra, como está usted observando, ¿no? Ahí es rayado con rojo, todo eso. El genoma. Tenemos una enzima que se llama DNA polimerasa, y tiene una envoltura, una nucleocápside, esta que estamos observando aquí. ¿Está bien? Una nucleocápside. Por tanto, si usted observa en la parte externa, encontramos lo que se llama antígeno de superficie de la hepatitis B. Existen de mediano peso molecular, de gran peso molecular, conocido aquí con este otro denominativo, y tenemos uno pequeño aquí abajo. Fíjese bien, antígeno de superficie, con diferente peso molecular, inclusive conocido como partículas de Dan antiguamente, que tiene un tamaño de 41 nanómetros. ¿Por qué les muestro estos tres tipos de antígenos? Porque el organismo, el cuerpo tuyo, el cuerpo de cualquier paciente, el sistema inmune va a reconocer estos que terminan siendo determinantes antigénicos de todo virus, inclusive en nuestra actual pandemia. ¿Qué hace el organismo? Reconoce estos determinantes antigénicos para el cual, ¿no? Estimula la producción de anticuerpos. Por tanto, estas moléculas pueden ser sujeto de estudio. A ello se suma de que ustedes, fíjense, todo el resto de la nucleocápside, por ejemplo, tiene también conocido como antígeno core, antígeno core. El mismo elemento de la enzima de este aminoácido o proteína polimerasa de DNA. Aquí tenemos inclusive este genoma, de todo el genoma, por tanto, el organismo lo va a reconocer como antígeno, conocido también como antígeno E, que en este gráfico no está, pero luego les muestro. Fíjese, este genoma del virus de la hepatitis B, o sea, estoy volviendo la presentación, estoy volviéndole este genoma, esto que estamos observando en el núcleo del virus, ¿está bien? Ese genoma tiene estos componentes, fíjese, componentes, en esa hélice que habíamos visto. ¿Por qué le estoy mostrando? Porque además de tener este número y la variabilidad de tamaño, esos genotipos tienen una descripción, genotipo de la A a la H. ¿Pero por qué? Porque aquí es importante conocer es decir, este delineamiento genómico conocido como gen X. Este gen X le da el carácter de inmortalidad al virus. Decimos de inmortalidad en función de qué? De que tiene la capacidad, conocido así, de replicación viral y de la inmortalidad del hepatocito. Eso significa que esa secuencia genómica hace de que este virus, no se olviden que el hepatocito tiene una imagen cúbica. En el interior ingresa el virus y lo inmortaliza esta célula, de tal manera que la célula tiende a producir viriones, empieza a aumentar de tamaño y lo que significa una hepatomegalia por gran cantidad de producción y de síntesis viral. Eso significa que al día puede hasta sintetizar entre 1 a 10 trillones de viriones. Imagínense la capacidad de replicación viral que tiene nuestro hepatocito. ¿Por qué es importante? Además, yo le invito a usted a que lea en la parte de histología la estructura viral de este elemento, y no solo eso, sino en la fisiología, en la bioquímica del hepatocito. No se olvide que esta célula es nuestra fábrica de bioconversión, de biotransformación de todos los elementos que usted y yo consumimos. Ejemplo, cuando usted toma vitamina C, ¿no? El ácido ascórbico,
que muchos hemos debido tomar en esta pandemia. Inmediatamente llega el ácido ascórbico, el hepatocito tiene la capacidad de sintetizar y producir a partir de ese ácido ascórbico, o en este caso vitamina C, el aminoácido fenilalanina. Y este aminoácido, ¿no? Si algunos recuerdan la parte de inmunología, es el que coadyuva la interacción de los anticuerpos para que puedan delimitar el tamaño de acción con los antígenos en conjunto con el sistema de complemento. De ahí que cuando tú tomas vitamina C, al día siguiente puedes estar libre de síntomas porque estos anticuerpos han sido coadyuvados con este aminoácido para interactuar con el antígeno que estaba produciendo un síntoma. Por eso es importante el hepatocito. Yo le doy solo un ejemplo. Imagínate si de pronto este virus comanda esta célula. Esas probabilidades de biosíntesis y biotransformación de todo lo que usted consume sería disminuida, reducida. Por tanto, el metabolismo del ser humano baja, disminuye. Sin embargo, obviamente el sistema inmune tiene también un sistema de control, las citocinas. Hay mediadores como el interferón que pueden ingresar a contrarrestar este genoma viral a través de la inactivación de la polimerasa. Pero sin embargo, por eso les decía, este gen X comanda todo lo que es el núcleo. Y le digo eso porque usted tiene que entender esa parte, motivo por el que en algunos casos terminamos con una hepatitis viral subclínica. Eso significa que solamente persiste por algún momento algunos síntomas o signos que podamos ver producto de esta infección. En resumen, la hepatitis viral, el virus de la hepatitis viral, de acuerdo a la clasificación de Baltimore, pertenece al grupo 7, es decir, va a tener un DNA desnudo y fíjense ustedes la cantidad de determinantes antigénicos que tiene dentro de su envoltura, esos 3 antígenos que les había mencionado, además de lo que existe un antígeno de la doble capa lipídica en la membrana y todo lo que nuevamente estamos mencionando. Estas enzimas que le da el carácter de replicación viral, las características, por ejemplo, del antígeno core, que significa la cápside que va a envolver al núcleo, ¿no es cierto? Y todos aquellos antígenos de superficie pequeños, medianos y grandes, ¿no es cierto? Lo que habíamos mencionado. ¿Por qué le tengo que mencionar? Y usted tiene que saber, porque nos va a servir como base de diagnóstico viral para que usted pueda inclusive encarar el pronóstico clínico, epidemiológico y por consiguiente inclusive el tratamiento a seguir. De hecho, cuando usted está observando y puede leer esta parte, ¿no? Es como dice aquí, el virus de la hepatitis B es el responsable y causante de la mayor cantidad de hepatitis en los humanos. Obviamente, fíjese aquí, es 100 veces más infeccioso que el VIH. Entonces, usted ha debido escuchar bastante del VIH, pero este virus tiene la capacidad de producir patología. Se encuentra, como verán ustedes, en sangre y fluidos corporales. Ojo con este tipo de fluidos biológicos con lo cual usted puede contaminarse. Por tanto, a este tipo de fluidos debemos tenerle mucho cuidado. ¿En qué sentido? De que puede, en algunos casos, contaminar textiles, superficies y estar en este sitio por más de una semana. En un momento dado se cristalizan estos viriones y por tanto están sujetos ya a la espera de una célula huésped. ¿Cuál es la célula huésped? El hepatocito que tenemos en nuestro organismo. De hecho, hay alguna nomenclatura que yo debo repetir y repasar a partir de lo que hemos ido viendo de la estructura viral. Eso significa que los antígenos de superficie tienen esta abreviatura y usted no debe olvidarse. El antígeno de replicación tiene esta abreviatura. El antígeno core, que significa, no sé, la envoltura del virus, tiene estas características. Cuando yo estoy hablando de hepatitis crónica, debo tener este tipo de descripción que te va a servir para hacer un muy buen historial clínico. Cuando yo hago la detección del virus
de la hepatitis B, pero en la secuencia del DNA actualmente muy útil en lo que es reacción en cadena de la polimerasa, tengo que tener este tipo de descripción, o la negatividad de replicación, en este caso con el signo menos como está aquí. De hecho, la definición y comentario está en cada uno de estos elementos que usted pueda leer de acuerdo a lo que le he mencionado. Los más importantes, estos tres de encima, en función de estos otros tres, la replicación y la parte fisiológica, que se puede definir como persistencia en muchos casos de las estructuras virales. Es muy importante que esto, inclusive yo ahí le pido a usted, como esto está grabándose, se memorice, porque esto prácticamente todo el tiempo de su vida médica lo va a lidiar. ¿Por qué? Porque en nuestro medio sí tenemos estas patologías producto de la infección viral. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del virus de la hepatitis? En este caso, del aspecto crónico, que es lo que llama la atención. En un proceso agudo es fácil de limitar, que yo le voy a mencionar luego. Es muy fácil el agudo. ¿Por qué? Porque usted va a ver signos y síntomas y falla hepática. Eso significa que al paciente lo va a tener con alza térmica, con dolor de cabeza, un dolor a nivel del hipocondrio derecho, en muchos casos la ictericia que se ve en escleras, la coloración amarillenta y listo, va a pasar como si fuera un problema gastroenterológico y obviamente con un nivel alto de transaminasas, que se lo ve rápidamente. Sin embargo, el gran problema que tenemos, y de ahí que hago énfasis en esto, es el diagnóstico de la hepatitis B crónica y la significación clínica que usted está observando aquí, ¿no es cierto? El marcador serológico con el que hay que ver. ¿Por qué le digo? En nuestro país y en nuestra ciudad, y existen estudios a nivel de la facultad y también otros lugares de diagnóstico como son Celadis, Inlasa, también tenemos en Cenetrop, en Santa Cruz, en Cochabamba. La hepatitis crónica normalmente tiene una actividad subclínica y eso conlleva a que en muchos casos tengamos que lamentar cuando ya hacemos un diagnóstico, ¿no? De tener nomás una cirrosis hepatobiliar y por consiguiente cáncer. Para entonces, pues no hay mucho que hacer. De ahí que le hago énfasis a usted en este sentido de hacer un tamizaje serológico, buscar antígeno de superficie, anticuerpos contra el antígeno core, buscar IgMs, anticuerpos, ¿no? O es decir, no anticuerpos, antígeno de replicación para saber si hay replicación viral y anticuerpos contra cada una de estas estructuras. Estos son búsqueda de anticuerpos de forma indirecta. Y también en muchos casos podemos buscar anticuerpos, ¿no? Contra estas estructuras, inclusive determinación del DNA hepático en este caso. Por eso este tipo de marcadores serológicos son muy útiles para poder diferenciar qué, infección aguda, infección reciente, alta infectividad, lo que usted está viendo. En este caso, el o sea, anticuerpo contra el antígeno de superficie me permite a mí delimitar inmunidad. Inmunidad. ¿Está bien? Eso es lo que significa que el paciente ha sido vacunado, por ejemplo. Por eso en algunos casos debo tomar en cuenta estos aspectos y yo le invito siempre a tomar en cuenta estos detalles para poder saber de qué se trata. De hecho, el virus de la hepatitis B, cuando ingresa al organismo, debo conocer el aspecto de replicación viral. Eso significa que cuando yo conozco y sé que el determinante antigénico ingresa a este hepatocito a partir de un receptor y a partir de ahí el virus llega a desenlazzarse, tiene lo que se conoce el eclipse viral y toda la arquitectura molecular ingresa hacia el núcleo donde tiene una gran capacidad especialmente de poder interactuar con el DNA celular. A partir de ahí, la transcripción de todo lo que es el DNA viral coadyuvado por el organelo que es el retículo endoplásmico rugoso,
empieza a sintetizar todas las capacidades, estructuras virales para luego ensamblar estas características estructurales virales que hemos repasado en lo que es replicación viral y luego sale haciendo un ensamble por brotación, por gemación del virus. No se lleva consigo nada de lo que es la membrana del hepatocito. El virus como tal emerge. Esa es una de la importancia que tiene esta replicación viral. ¿Qué quiere decir? Que el virus sale tal cual fue el inicio de su ingreso. No se lleva nada de lo que es la membrana celular del hepatocito. Lo que no ocurre con los virus que tienen RNA. Eso siempre le pido a usted que diferencie. Es un virus DNA que se ensambla y la estructura es pues idéntica a la que ingresó. Trillones de aquellos sale como virions. En cambio, con los virus RNA, y esto como paréntesis, siempre se llevan algo de la membrana del huésped. Por eso muchos virus con RNA, ¿no? Tienden a variar, tienden a mutar y tienden a tener una expresión antigénica diferente. Por eso hay las variantes, por eso existen inclusive la probabilidad de que la vacuna que hoy te administraron al año siguiente no tiene el mismo efecto, porque hay la variabilidad. Con el RNA ocurre eso, por eso hasta el día de hoy virus con RNA como el VIH no se logra tener una inmunización o vacuna efectiva. Lo mismo ocurre con esta actual pandemia de este virus. Le estoy dando como ejemplo. En este caso noble del virus de la hepatitis B, que es DNA, sí tenemos esa probabilidad. Por tanto, hay una inmunización que tiene un ciclo del mismo que te permite inmunidad por mucho tiempo de vida. Esa es una ventaja, por eso le menciono lo de la replicación. Sin embargo, el DNA, como dice aquí, este DNA con un círculo cerrado, como aquí vamos a mencionar, ¿no? Covalente, permite que las células tengan esa capacidad, ¿no? De vivir en el núcleo de las células infectadas, esa secuencia de ese gen X que le decía. Por tanto, le da una estabilidad intermedia de replicación y es responsable de las recaídas después de suspender terapias. Ojo, pregunta para muchos, ¿no es cierto? DNA circular covalente cerrado es la parte del genoma X, del gen X que le da la inmortalidad a este tipo de virus y lo mantiene, ¿no? Para las recaídas después de suspender terapias o estabilidad inmunológica. ¿Cuál es el impacto de la hepatitis B a nivel mundial? Y usted fíjese ahí, con diferentes números, ¿no? Que tienen, fíjense, 2 billones de personas con evidencia de infección versus lo que hay cirrosis y cáncer hepático, ¿no? El porcentaje que usted puede ver, la cronicidad de hepatitis en pacientes, mire, sobrepasa un montón de personas, sobre casi más de 8 billones de población mundial, ¿no? Aquí hablamos esta gráfica que saqué del internet a boca del 6, pero fíjense también el tiempo, ya estamos a casi, ¿no? Más de 10 años y esto ha subido en el impacto. ¿Por qué le digo? Porque a la fecha no se tiene un marcador certero a través de la Organización Mundial de la Salud. De ahí que yo le pido que pueda inclusive leer porque no se tiene, digamos, un consenso a la fecha. No se ha vuelto a hacer el tamizaje de lo que realmente está pasando con la hepatitis B. De ahí que existe el estudio real de esa época, todavía sigue vigente, pero las proyecciones sabemos que han duplicado esta cantidad de porcentajes, inclusive se mantiene por la población que duplicó en cuanto a la infección por hepatitis B. De hecho, hay que ver la carga de la enfermedad por hepatitis B en función de la cantidad de personas y entonces aquí tenemos un problema. La muerte causada por este virus termina siendo a nivel mundial una gran cantidad de muertes y que sobrepasan inclusive esta pandemia, sobrepasa muchas otras pandemias que tuvimos, por ejemplo, el 2009 con la pandemia de la gripe, inclusive existen algunos detalles de subregistro, como vamos a ver posteriormente.
Miren, aquí tenemos un mapa de la prevalencia del estado en cuanto a portadores del antígeno de superficie. Y ahí está nuestro país, ¿no? Con dos denominativos. Uno en gran parte del norte de nuestro país, si usted se fija en este pequeño mapa, te estamos sobrepasando el 8% de portador versus el 2% por estas latitudes. O sea, nuestro país no siquiera tiene un término intermedio, así que hay que tomarlo en cuenta en ese aspecto. Sí tenemos este virus rondando en nuestro organismo, en muchos pacientes portadores de lo que es hepatitis crónica. El genotipo de cada uno de estos virus, ahí lo tiene. Sin embargo, aquí tenemos el genotipo FIH, que está para Sudamérica, en función del trabajo que se hace. Y aquí tenemos una distribución geográfica del genotipo 2, que es el que tiene algunas características que les voy a delimitar luego, y lo más importante a nosotros, que en todo Sudamérica se tiene este genotipo del virus de la hepatitis B, como una distribución muy simple de poderlos trabajar. Obviamente, ¿para qué sirve eso? Para delimitar el tratamiento y el pronóstico del paciente. De hecho, hay que tomar en cuenta entonces, bajo esas características, la transmisión. Hay dos tipos de transmisión, una que es horizontal, que esta es la que estamos viendo, y la otra que es vertical. Eso significa, en esta última, de la madre hacia el niño, particularmente en procesos de gestación, y un 90% de infección en este tipo de casos. Aquí tenemos el otro tipo de transmisión en este caso, del paciente enfermo al hospedero. Puede ser en muchos casos una contaminación de diversas facetas, diversos problemas. Fíjense aquí, contaminación en lo que es los materiales utilizados, transmisión sexual, la transfusión sanguínea en los hospitales cuando existe una mala bioseguridad en el instrumental, en el material, la administración, por ejemplo, de jeringas en pacientes, en personas que usan bastante droga a través de heridas punzocortantes, a través de jeringas, y todo lo que usted pueda imaginarse en función de heridas prácticamente. Entonces, fíjense el porcentaje en menores de 5 años en personas con cronicidad infectada, y el 20% a 30% de pacientes que tienen factores que nos van a delimitar un trabajo de transmisión muy importante en los pacientes. ¿Cuál es la epidemiología en Latinoamérica? Porque usted y yo, es decir, tenemos mucha información al respecto. Entonces, la prevalencia de infección crónica particularmente, que es lo que más delimitamos, está en este tipo de porcentajes, si usted observa. Voy a pasar rápidamente esta parte para que vean. Ahí está nuestro país, inclusive con un 0.6. Son determinaciones que en muchos casos con simplemente la observación de registros históricos. Y ahí tienen ustedes los otros países en función de características que se tiene, la cantidad de presentarse esta cronicidad. Y el núcleo central que está ahí en el norte de la Amazonía. Aquí tenemos otros reportes de alta endemicidad. Ahí tenemos un país que está en desgracia actualmente, y tenemos algunos otros países con índices intermedio y el bajo, ¿no? Ahí está Bolivia insertado en esto. Pero yo les diría un detalle con lo que van a ver luego. Es bajo en nuestro medio por este detalle, porque no existen reportes actualizados en lo que es la Organización Panamericana de la Salud y la OMS. Tenemos 0% de reporte. Eso hace de que de pronto uno aparentemente tenga esta característica, ¿no? Lamentablemente es así, no tenemos mucha información, hay mucho subregistro, y por consiguiente los porcentajes también, como ven ahí, son alarmantes. No existen reportes, como muchas otras patologías, ¿no? Entonces, la transmisión, como verán, es de tipo, es decir, transmisión vertical en la mayoría de algunos casos, y la horizontal, que es con la que más se lidia en el mecanismo, en lo que es Latinoamérica.
Hay otro tipo de transmisiones en función de intermedia, fíjense, la perinatal, la sexual, el contacto con heridas en los hospitales a partir de la administración de sustancias controladas por vía intravenosa. Como pueden ver, ahí tenemos, por ejemplo, la transmisión baja en la que está Bolivia inserto. Fíjense, ¿no? La promiscuidad, la prostitución, ahí están tatuajes. Esto muy de mano en nuestro medio que abunda bastante. Ahí está la administración de piercings, por ejemplo, ¿no? O el aspecto ocupacional. En nuestro medio, a veces el personal de salud está muy propenso a este tipo de transmisión. Estamos hablando de transmisión baja, menos del 2%, y en nuestro medio no existe tantos reportes de este otro tipo de mecanismos, pero sí esto que ha abundado bastante, ¿no? De hecho, hay muchos jóvenes que simplemente tienen un reporte de haberse hecho un tatuaje hace 5, 10, digo 5, 8 años, ¿no? El único reporte para poder ver que pasado ese tiempo ya tienen problemas de hepatitis crónica, ¿no? Así que ahí va la recomendación para algunos adeptos al tatuaje, al uso de piercings, ¿no? Y el aspecto ocupacional. ¿En quiénes se debe investigar, por tanto? Mire, nacidos en áreas endémicas, aquí tenemos que hablar en lo que es nuestras poblaciones, Trinidad, Cobija, en el lado del Beni, norte de Santa Cruz, está la actividad sexual, especialmente en personas que tienen apetencia por el mismo género, la drogadicción, personas que son adictos, pacientes en diálisis. En nuestro medio existe una gran cantidad de pacientes que están en hemodiálisis utilizando riñones artificiales. Hay una gran cantidad y no solo en ciertos centros, sino que existen convenios donde muchos otros hospitales, centros de salud en nuestro medio, inclusive en la ciudad de La Paz y el Alto, hay muchos centros que hacen convenios con el Seguro Social, con el Ministerio para hacer diálisis a pacientes y por tanto se debe cuidar bastante ahí las normas de bioseguridad. Pacientes con VIH positivos tienen esa tendencia, como ustedes ven, a la presencia de antígenos de superficie que se debe investigar bastante. Pacientes en gestación también son motivo de estudio. El contacto familiar íntimo, ahí como están viendo, de pronto tiene que haber nomás un estudio a ese nivel. Y por tanto, personas que hacen este tipo de trabajo, meretrices, es decir, relacionando siempre o con asignación de controles a nivel de lo que es el servicio de salud. Por tanto, hay una historia natural que usted debe mencionar y siempre comentar. Cuando hay infección aguda, pues no hay mucho problema. Eso puede fácilmente ustedes hacer un diagnóstico clínico laboratorial. Menos del 2% va a tener falla hepática fulminante, que muchas veces está ligado a un virus, al virus de la hepatitis delta, que lo vamos a ver luego. Sin embargo, hay un porcentaje que puede ir a una infección crónica, que eso es lo que estamos delimitando. Mi interés de esta charla es de que usted apunte eso, porque a veces esta infección crónica, si bien es cierto que va a ir un 10, un 5%, en niños, fíjense, puede ir a un 50%, o en recién nacidos en un 95% la cronicidad. ¿Por qué? Pues por la capacidad de interacción con la célula blanco, célula diana. Entonces, ahí es donde debemos apuntar, por decir nuestro trabajo, porque esto conlleva años, años, eso significa de 5 años, ¿no? Posiblemente hasta unos 15 a 20 años, en los que a veces pierdes de vista el tiempo en el que pasaste una infección aguda, subaguda o subclínica, que sí existe en nuestro medio, o de que hayan transfundido, manipulado material en un hospital o que de pronto una jeringa contaminada. Uno se olvida por el lapso de tiempo. Por eso les mostré lo que es el gen X, la capacidad de inmortalización de este gen, ese detalle que se tiene en la replicación.
ahí donde llama la atención. Por eso esta charla tiene más ese aspecto de conocer también, de reflexionar y usted como estudiante tener una visión cuando vaya a hacer su práctica o tenga un paciente con estas características, hacer una alerta, un llamado, porque como han visto no tenemos datos a nivel Latinoamérica y en nuestro medio hay mucho subregistro. Alguien puede decir por ahí del ministerio, no, usted está equivocado, pero a veces el subregistro va de la mano de un número equivocado. En nuestro medio, pues lamentablemente es así, y lo digo con mucha responsabilidad. Por tanto, esta cronicidad siempre va a llevar a esto que se llama, ¿no? El daño hepático progresivo y por consiguiente, cirrosis y hepatocarcinoma. En nuestro medio, fíjese bien, todas las cirrosis lo catalogan con el consumo de etanol, es decir, es una paciente o un paciente que toma bastante etanol, es decir, alcohol, bajo diversos detalles. En realidad lo que estamos viendo es una consecuencia de este proceso que viene. La mayoría de los casos. ¿No? Yo me atrevo a decir que un 90% de estos casos no es un paciente enólico, no es un paciente que ha consumido, es decir, alcohol bastante tiempo, es un paciente que tiene un problema de infección crónica por este virus. Así lo han demostrado los estudios sesgados que se tienen y por consiguiente también la incidencia de cáncer hepático, porque esto sí o sí progresa a cáncer hepático. Para entonces les digo, ya pasó 15 a 20 años tiempo en el que a veces hasta se olvidó cómo inició este proceso. Por tanto, la muerte en función de estos dos casos llega nomás y engruesa en muchos casos la mortalidad grande que existe en nuestro medio, sobre todo en el eje central de nuestro país. Cuando yo tengo que hablar, por tanto, de la hepatitis B como parte de la historia natural, no es un efecto citopático directo. Por tanto, usted va a ver una inflamación hepática que es dependiente, como dice ahí, de la respuesta inmune y a mayor respuesta inmune, por tanto, va a tener un proceso inflamatorio, una falla hepática con una mayor probabilidad de curación en función a una muy buena respuesta inmune. Por tanto, la inmunidad deficiente va a permitir, si bien una inflamación menor aguda, pero mayor riesgo de cronicidad. Es muy llamativo eso, ¿no es cierto? ¿Ahí qué significa? Que la inmunidad puede ser deficiente por diversos factores. No se olviden que la inmunodeficiencia puede ser congénita o puede ser adquirida. Y en muchos casos las congénitas son detectadas a temprana edad, pero las adquiridas no. Puede haber una adquirida producto de una, en nuestro caso, vivimos en unas zonas epidemiológicas de tuberculosis, zonas en todo el eje central producto de salmonelosis. Muchos de nosotros somos portadores ya sanos de salmonela por el gran consumo de avícola que se tiene. Entonces, eso permite en muchos casos una inmunidad deficiente, pero adquirida, lo que va a permitir y engruesa el comentario que les hice, ¿no? De la hepatitis crónica. Hay fases de tolerancia inmunológica, por tanto, la hepatitis crónica se instala, el portador, en este caso un paciente es inactivo, no va a denotar una serie de patrones de signos y síntomas. Por tanto, esas etapas de tolerancia permiten en muchos casos detectar serológicamente este tipo de valores, ¿no? Buscar antígenos de superficie, antígenos de replicación, determinar el DNA que tiene que estar elevado. En muchos casos, al no tener una patología aguda, las transaminasas, lo que significa enzimas en lo que está la bilis, son dentro del rango normal. Pero aquí hay un detalle, la diferencia entre lo que es TGO y TGP o este tipo de transaminasas nunca debe ser mayor a 5 a 6 unidades litro, ¿no? Entonces ahí mínimamente al no haber inflamación se debe hacer una biopsia hepática en la búsqueda de alteraciones hepáticas. El seguimiento, como dice ahí, se debe realizar siempre cada 3 a 6 meses e incluir inclusive la búsqueda de alfa-fetoproteínas, es decir, factores o reactantes de fase aguda.
Hay algunos pacientes que hay que tratarlos inmediatamente en función de la persistencia de este tipo de antígenos, lo que habíamos repasado hace un instante. Hay grupos importantes para poder determinar, ejemplos, si existe mutación en estos virus. Esto ya es más para estudios de gastroenterología, pero sí es bueno que usted conozca porque son interpretaciones de los reportes serológicos que se dan constantemente, al cual debemos tomarlo muy en cuenta. Solo para fines de cultura general, no es necesario, esto sí, no es necesario memorizar, pero sí conocerlos. ¿Está bien? Entonces, no requieren tratamiento personas que tienen este tipo de exámenes. ¿Está bien? Estamos observando una positividad de antígeno de superficie, negatividad del antígeno de replicación. Ellos no requieren tratamiento, pero sí vigilancia cada 6 meses, cada 2 años, dependiendo del caso. En este caso, se recomienda la, ¿no?, vigilancia cada 6 meses hasta 1 año. En nuestro medio, 2 años decimos porque en la altura el metabolismo es más lento. Entonces, si de pronto yo voy a utilizar inclusive inmunización, el screening o serológico en mujeres gestantes, debo persistir siempre en realizar este tipo de trabajo en todo el tiempo que se requiera. Inmunización constante, dependiendo del caso, de la población a la que se tiene. Por eso se hace inmunización en lo que son campañas del PAI en nuestro medio, vacunar siempre a las personas en gran riesgo. Ejemplo, personal de salud. Usted como yo, inclusive de estudiante, ya tiene que recibir este tipo de vacunas. ¿Por qué? Porque en los laboratorios, inclusive en nuestras prácticas de obtención de muestras, hay el riesgo de hacer una herida punzocortante y la probabilidad de contaminación con fluidos. Por eso se requiere inmunización que permita bajar, ¿no?, en gran cantidad la cantidad de personas sujetas a este tipo de patología. Personal de salud, si tiene, ahí existe un esquema de inmunización con 3 dosis que luego vamos a administrar, o digo, vamos a conocer. Hay factores que no debemos olvidarnos que permiten una infección por hepatitis viral de tipo B, pero aguda. Y ahí están observando ustedes todo. De todos ellos, el que más abunda son factores desconocidos en nuestro medio, ¿no? Si bien existen los que habíamos dicho factores, como pueden ir leyendo, pero hay factores desconocidos que prácticamente tienen alguna otra consonancia en función de búsquedas de factores. Entre ellos, la nutrición baja en proteínas. En nuestro medio existe bastantes personas que hacen dieta. Otro detalle en función a la infección aguda. Como usted puede ver, si bien el 70% tiene infección subclínica, pero hay personas que, fíjense, pueden pasar a estos porcentajes con especialmente hepatitis fulminante y la muerte. Si bien todos ellos van a pasar a una recuperación, en muchos casos pueden ir a la cronicidad, pero hay un porcentaje grande que tiene factores subclínicos, ¿no? No siempre denotan una infección aguda. Por tanto, usted debe entender lo siguiente. Hoy me contaminé, tengo un riesgo grande, ¿no? Por ahí me fui a algún lugar o tuve un accidente punzocortante y es mi tiempo de incubación. En 6 meses puedo presentar algún signo y síntoma para entonces haberme olvidado de una transfusión, haberme olvidado de ir y hacerme colocar un piercing, un tatuaje, que no es lo correcto en personal de salud. Y entonces, pues, subir la cantidad de anticuerpos, primero antígeno de superficie, en este caso de la presencia del virus, y el organismo que siempre denota, ¿no? Los anticuerpos IgM en procesos agudos, IgG en procesos crónicos, y entonces empezamos a delimitar un proceso agudo en presencia de este tipo de anticuerpos frente al antígeno de replicación y del DNA, en este caso del genoma viral. Entonces, en la infección crónica, como usted puede ver, la mayoría de los casos siempre va en función a ser un portador inactivo con características subclínicas
y en muchos casos, pues ir a la cirrosis y por supuesto al cáncer hepático. Vamos a tratar de ir un poco más rápido. El riesgo de progresión, por tanto, en estas personas, vuelvo a reiterar, años después de presentar clínicamente a una cirrosis es alta. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Las variables basales asociadas a supervivencia están, miren, por la edad avanzada, la albúmina baja. La albúmina, no se olviden que es un carrier, es un transportador. Y también, fíjense aquí, ¿no? Restos celulares de los megacariocitos nos va a permitir tener este tipo de características para hacer un buen diagnóstico en este tipo de pacientes, ¿no? Con cirrosis, los mismos que puedan mejorar la supervivencia dependiendo del examen que se tiene. Por eso estoy mostrando constantemente revisión bioquímica. ¿Qué tengo que hacer? Pedir transaminasas, aclaramiento de lo que es el antígeno de replicación y la presencia del DNA viral, que en nuestro medio no se hace de rutina. Y ojalá muchos de ustedes memoricen esta parte porque realmente en nuestro país hay mucho de esta patología. Y lo decimos porque a veces esta hepatitis B, como dice, oculta. Y de todos ellos, solo el antígeno core a veces no se puede determinar como esperamos por la interpretación que se tiene. Hagas en el laboratorio que hagas, siempre hay una variabilidad de interpretación. Por eso he dado énfasis en la interpretación que se tiene en este tipo de estudios como parte microbiológica. Entonces, fíjense esta parte. La ictericia, la coloración amarillenta, náuseas, vómitos, heces pálidas, hepatomegalia, que son típicos de lo que es una fase aguda, pero en la fase crónica tal cual, inclusive quien les habla en estos momentos podría estar cursando esa patología, en tanto no existen chequeos cada 6 meses, año, 2 años, como les decía. Periodos ictéricos que nos muestran incluso orinas muy oscuras, ictericias o escleras muy ictéricas, amarillentas, ¿no es cierto? Bueno, eso en cuanto a la hepatitis B, que es el proceso agudo. Ahora, ¿por qué les muestro de la hepatitis D? Es un delta virus. ¿Por qué inmediatamente ingresa este virus? Porque es una hebra antigénica de RNA que tiene mucha característica por las estructuras aminoácidas con los antígenos de superficie del virus de la hepatitis B. Convive. Entonces, el virus de la hepatitis D no tiene una muy buena supervivencia si no existe, ¿no? Antígeno viral de tipo B. Conviven porque es un virus defectuoso. Incluso hablan de que simplemente son estructuras virales defectuosas. Por eso ese virus, ¿no? Que tiene estas características, fíjense, al igual que el virus de la hepatitis B, estructuras moleculares muy parecidas, sin embargo, con características de bajo peso molecular, con una secuencia de RNA, ajá, ya no es DNA, es un RNA, pero de que necesita esta secuencia del delta virus, de esta estructura viral que es el antígeno de superficie. Cuando esté el virus suelto, vuelvo a reiterar, inmediatamente utiliza la envoltura del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, lo que le da un carácter fulminante de infección viral. Vuelvo a reiterar, esto que ven de color celeste azul es estructuralmente el virus delta, pero para que se convierta en un virus activo y poder replicar, utiliza el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, que le da este carácter y la acción de infección fulminante. Por tanto, es un RNA monocatenario, como dice aquí, pequeño, con nucleótidos que pueden ir observando, ya sea para fines académicos, lo pueden leer aquí en esta parte, ¿no es cierto? Tiene esas características de codificación viral que aparecen de dos formas, con 24 kilodaltons de peso molecular, estas características, monocatenario, una sola hebra de RNA. ¿Está bien?
Y aquí existen algunas secuencias similares que se trata de ver entre lo que es el virus de la hepatitis B y algunas estructuras de lo que es el virus de la hepatitis D. En nuestro medio no se logra detectar fácilmente esto. ¿Por qué? Porque inmediatamente se asocian estos virus, la capacidad de infección, la presencia en cuanto al tiempo de incubación, si bien es largo, pero en un proceso agudo es fulminante. Eso quiere decir que el paciente sobrevive de 3 a 5 días. No te da mucho tiempo para hacer una buena obtención de muestra, caracterización genómica. A la fecha, pese a que la instrumentalización, la técnica de procedimientos y determinación con reacción en cadena de la polimerasa ha llevado ya digamos, a mostrar este tipo de cadenas. Sin embargo, en el aspecto clínico nos queda disminuidos por la violencia en que al paciente le someten una gran infección. Por eso se conoce como infección viral fulminante, a la cual se denomina al virus de la hepatitis D como fulminante y hepatopatía terminal, ¿no? Muy necesarios inclusive para hacer trasplante hepático por esas características, ¿ya? Entonces se asocia el virus de la hepatitis D. Y si usted va leyendo ahí, ¿no? La cronicidad que ya tiene un paciente del virus de la hepatitis B, esta puede sobreinfectarse con este tipo de virus. En muchos de estos casos, esta enfermedad, como dice aquí, lleva a la proyección de un porcentaje alto de los casos y en pacientes de todas las edades. Ahí está la distribución de lo que es la epidemiología de este delta virus, en el cual nuestro país también está con datos no disponibles como siempre, ¿no? El color plomo es así y ahí están en función de colores que ustedes pueden ir observando. Tenemos siempre un subregistro. Quien les habla en la parte clínica, he sido testigo de 2 casos a lo largo de casi 10 años de ver estos pacientes, así clínicamente demostrados y serológicamente confirmados. Pero imagínense la cantidad de casos que debe existir, que no se registran adecuadamente. El otro virus, que es motivo de estudio también para determinar los virus de la hepatitis, es el virus conocido como Flaviviridae o hepacivirus, que está en lo que es el virus de la hepatitis C, que también, al igual que el virus de la hepatitis B, va a producir una cronicidad en esta infección viral. Pertenece a la familia, ahí está, Flaviviridae, el género Hepacivirus, el genoma es RNA, al igual que el delta virus. En cambio, el virus de la hepatitis B es DNA. Aquí tenemos cadena simple, el virión, como están observando, su vida media en función de lo que es el huésped y la producción diaria, mire, de trillones de viriones en una sola célula hepática. Ahí tenemos alguna imagen que lo hemos sacado del internet, que usted lo puede volver a repasar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos interesa? Ver las glucoproteínas de la envoltura, conocidos como E1, hay otra glucoproteína de envoltura conocida E2, todas ellas con características de aminoácidos diferentes en función al peso molecular. Aquí tenemos la nucleocápside, siempre en esta icosaédrica, con diferentes capsómeros que tienen ciertas características que envuelven a esto que es el genoma viral. Genoma viral. Inclusive existe una doble capa lipídica que le aísla para poder determinar una secuencia de sobrevivencia. Aquí está la distribución del virus de la hepatitis C y la cantidad. Fíjense en nuestro país en color rojo, mayor al 10%. Ahora usted me dirá qué tenemos que hacer. No existen muchos planes al respecto. ¿Por qué? Porque sencillamente hay subregistro. Volvemos a lo mismo de antes, no como queja, sino como una función alarmante en nuestro país, como pueden observar. Entonces, hay cursos serológicos del virus de la hepatitis C. ¿Qué significa eso? Que en los primeros meses, tiempo de incubación, 30 a 150 días, 30 a 180 días, dependiendo de las características clínicas. Aquí tenemos los síntomas en función de qué, de ictericia, dolor en hipocondrio derecho, cefalea, náuseas, vómitos y la presencia de
transaminasas altas. Eso significa que la bilis, en este caso, tiene una secuencia diferente en función a la producción y malestar que pueda tener el paciente. Y la misma puede estar disminuyendo hasta los niveles normales, pero en cuestión de años, tiempo después de la exposición. ¿Qué debo yo determinar? No se olviden que a partir del quinto día, sexto día, en muchos casos, primero, segundo día, o digo mes, voy a determinar recién la cantidad de anticuerpos perceptibles. Y no porque no pueda detectar, porque la cantidad de producción está en función al metabolismo hepático. No se olviden que los hepatocitos producen gran cantidad de sustancias inmunomoduladoras para la producción de anticuerpos. Este virus tiene esa capacidad de disminuir el metabolismo hepático, por tanto, la capacidad de producción de anticuerpos también disminuye. En ese sentido, no voy a poder encontrar anticuerpos IgM, IgG contra el virus de la hepatitis C, no sino después de la carga viral que subió o bajó, particularmente lo que permite también una elevada producción de anticuerpos y concentración de la misma en función a vida media de los mismos. Aquí tenemos entonces algún tipo de población mundial, el porcentaje de portadores crónicos, ¿no? Aquí tenemos algún vecino nuestro en la Argentina, como no tenemos mucho registro, pero fíjense, ¿no? Hay porcentajes de nuestros vecinos con los que convivimos y en el sur de nuestro país sí existe un gran número de estos pacientes. Hablamos de Yacuiba, hablamos de Bermejo, Tarija en particular, donde sí existen pacientes con esas características en el sur de nuestro país. La transmisión de la hepatitis C, al igual que en los anteriores casos, fíjese bien, ¿no? En muchos casos, vía desconocida, porque no siempre te denota el paciente dónde se contaminó, pero sí en la actualidad el uso de material punzocortante, tatuajes, el uso, es decir, colocarse piercings, hacer esos detalles de moda que están actualmente, inclusive las heridas. Fíjense, aquí hay un detalle que se añadió en un artículo que luego esperemos que al final esté, los cortes de cabello con diseño. Muchos de ustedes deben conocer cortes de cabello con diseños. En la microacción producen microheridas que podrían permitir una transfusión. Ahí está, fíjese, hasta ese detalle que tenemos que tomar en cuenta en nuestro medio, como vía desconocida en función de la hepatitis C. ¿Por qué? Denota también patología subclínica. Ahí está la distribución de genotipos. Ajá, aquí tengo que denominar genotipos, no subgenotipos, es decir, determinación de lo que es el genoma viral. En nuestro medio, 1A, 1B, 2B y 3A, ¿no? Con relación a otros países, en relación a la secuencia en función al PCR genómico actualmente del virus de la hepatitis C. ¿Cómo hago el diagnóstico? Lo mismo que en el anterior caso. Estudios de transaminasas, estudios serológicos, virológicos, eso significa el RNA, en este caso del virus de la hepatitis C, la búsqueda de anticuerpos contra este virus, histológicos a partir de una biopsia hepática y la determinación de lo que son sitios citopáticos, los cuerpos de Kunckelmann, por ejemplo, y algunos marcadores bioquímicos. Ahí estamos hablando de lo que es la transaminasa en función elevada o niveles elevados 2, 3 veces, lo que implica una necroinflamación de lo que es el virus de la hepatitis C. Aquí tenemos algunos marcadores que debo tomar en cuenta, pero no solamente con el virus de la hepatitis C, sino asociados al virus de la hepatitis B. ¿Por qué? Porque mientras no se demuestre lo contrario, debo hacer el estudio de ambos casos, DNA viral, ¿no? Para el virus de la hepatitis B y RNA para el virus de la hepatitis C, siempre buscando carga viral, porque en muchos casos la reacción subclínica no te permite definir cuál de los virus es. Eso nos va a determinar en todo caso el tipo de tratamiento y el pronóstico a tener en estos casos. ¿Está bien? Y el marcador histológico, biopsia de hígado.
que va a permitir inclusive ver si existe actividad necroinflamatoria, la enfermedad, como dice antes de la terapia, en un punto de partida para definir o no si va a existir nomás una cronicidad que pueda llevar a una cirrosis y un cáncer hepático. Bueno, en cuestión de horas, hasta ahí mi participación. Y me imagino que ya les han debido indicar y también les reitero que este tema es el último del parcial que lo van a tener el día viernes, si no me equivoco. Así que les pido por favor, hasta ahí es el tema de estudio para el parcial. Si alguien tiene alguna duda, por favor, estoy para responder. Doctor, buenas tardes. Sí, adelante. Con respecto a la vacunación contra la hepatitis, mi persona mayor de edad, ¿cuánto, cada cuánto debo hacerme los chequeos y la vacunación? La inmunización para el virus de la hepatitis B es la administración de un concentrado de virus, en este caso se hace de virus recombinantes, estructuras virales recombinantes, se administra en 3 etapas. Imagínense, hoy le administran una cantidad de X al mes, la segunda dosis, y la tercera dosis a los 3 meses. Esa es la secuencia. ¿Para qué? Para que permita tener una gran cantidad de clones celulares productores de anticuerpos. En los 3 casos se administra una dosis que permita tener una muy buena concentración de anticuerpos, no solamente para el virus de la hepatitis B, sino también para la presencia en este caso, de enzimas virales. Ese es el esquema que se da actualmente a nivel del PAI en nuestro medio. Entonces, usted y cualquier otra persona que está sujeta tiene que recibir las 3 dosis. Lo contrario no garantiza con una dosis una muy buena inmunidad. De hecho, para el virus de la hepatitis B, ¿no es cierto? Es como es DNA, va a tener una inmunización, como dicen, de por vida, pero eso es en función de que los linfocitos, en este caso linfocito B, productor de anticuerpos, tiene una vida media de 20 a 30 años, las B de memoria, en tanto no estén activas. Y si tiene una buena cantidad de inmunización, o digo de antígeno viral en la vacuna, pues no va a tener ningún problema. En un paciente anciano, en este caso geriátrico, mayor de 65, 70 años, hay que tomar en cuenta 2 aspectos. Uno, la inmunización en este tipo de personas con una respuesta débil. Eso significa que hay que estimular el sistema inmune para que la reacción sea adecuada. En esos casos, a estas personas se debe hacer un tamizaje de buscar anticuerpos antígeno de superficie. Y si eso está por debajo del umbral permitido, que es 1.600 miligramos de cilitro, se debe hacer dosis de refuerzo a los 6 meses o al año de haber sido administrado. ¿Por qué? Porque el sistema inmune en un paciente de mayor de edad está disminuido por diversos factores. Uno es el envejecimiento, que hace que el sistema inmune sea muy lento en el metabolismo, y el otro es la dieta, que no siempre el paciente denota una muy buena absorción de los nutrientes. La replicación viral podría ser también lenta, en este caso la respuesta es lenta. Entonces, esos esquemas van variando en función digamos, al estudio, al pronóstico que se tenga o al riesgo que tenga la persona. Ejemplo, una persona mayor de edad que está sujeta a constantes tratamientos con jeringas, diálisis o en algunos casos la administración de sangre porque tiene problemas de anemia crónica. En esos pacientes se debe hacer este tipo de evaluaciones y hacer un trabajo personalizado. Gracias. Doctor, la hepatitis B solo afecta al humano, no afecta a los animales por el que nos podamos contagiar por una mordida, digamos, con los perros. Un pequeño detalle, ¿no? El virus de la hepatitis B, hay controversias sobre el origen,
sobre el origen. Muchos de ellos, como al igual que en muchos otros virus, denota la presencia en algún sitio. Entonces, a la fecha no se tiene exactamente el origen de este virus. De hecho, añaden a que es parte de lo que es el microbioma viral del ser humano. Entonces, en este caso, lo que hay que denotar es de que los vectores, en este caso los animales, en muchos casos, si no contaminas tú y ellos no sean vectores especialmente de intercambio de fluidos, pues no tiene por qué uno tener mucho miedo, a no ser que uno lo contamine con sus propios fluidos y a través de ello muchos animales podrían también hacer este tipo de acción, pero eso es muy, es decir, muy, disculpen el término, muy tirado de los cabellos, ¿no? En salud todo puede ocurrir, pero hay patrones que no debemos, es decir, perder de vista. En este caso, el origen y del virus, en este caso, que es netamente humano. Muchas gracias. Doctor, el Ministerio de Salud, ¿la vacunación la aplica gratuitamente para mayores de edad? Sí, en realidad nuestro país tiene un esquema de vacunación para todo tipo de este tipo de virus que son de transmisión horizontal en el personal de salud. Es gratuito. De hecho, quienes tengan que hacerse vacunar es cuestión de ir al centro piloto, a lo que es el sistema PAI. En los hospitales también existen centros de vacunación y usted puede entrar al programa fácilmente denotando que es personal estudiante de salud. Existe, es gratuito y está al alcance de todos. Actualmente no se ha hecho mucho énfasis, pero sigue de rutina todo, en todos los centros de salud. Hay tiempos y permitidos, pero lugares como el que le menciono le puede coadyuvar y hacerse vacunar. De hecho, todos deberían entrar a ese plan. Tengo entendido que inclusive hay en la facultad, por ejemplo, existe una comisión a partir de la carrera de enfermería que denotan bajo cierto tiempo la inmunización de este tipo de virus. Obviamente por la pandemia, desde la gestión pasada a la fecha no se ha hecho énfasis, pero sí todos los años se hace esta campaña y si hay necesidad, yo les invito a que vayan por Sedes La Paz, el centro de vacunación, el PAI, el programa ampliado de inmunización, el centro piloto que, si no me equivoco, está funcionando todavía allá por donde es el distribuidor de la cervecería y ahí al frente les van a administrar. Gracias, doctor. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta más, les quedo muy agradecido por su atención y espero verles en la siguiente clase. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.